네, 안녕하십니까. Hello, everyone. Buenas para todos. 러시아에서 돈이 없어가서 El coro gracias no tiene dinero 긴 옷을 못 입히니까 y ya que no le podemos ponerle manga larga 참날 뛰는 것 y 같습니다. creo que tenían frío y por eso saltaban de aquí para allá. 너무 여러분 좋은 시간들 갖고 있습니까? Están pasando Everyone, un are you having buen a good tiempo. time? 예, 우리가 하나님의 말씀을 대할 때 Cuando When we read nosotros the word of leemos la God, palabra de 하나님 우리에게 Dios, 말할 수 없는 하나의 마음을 표현하고 God Dios is nos expressing to expresa us the unspeakable la heart of God to inexplicable us. palabra 안타깝게도 de Dios. 우리는 사단에게 속아서 Pero lastimosamente somos engañados por 하나님 Satanás 말씀 아닌 다른 방향으로 흘러갈 때가 y nuestros corazones fluyen hacia una dirección que no es la palabra de Dios. 누가복음에 있는 십자에 있는 말씀을 En 읽겠습니다. esta mañana vamos a leer la palabra de San Lucas capítulo 10. 10장 30절 말씀입니다. San Lucas capítulo 10, versículo 30. 10장 30절을 찾으시기 바랍니다. Everyone, please open to Espero Luke que chapter 10, puedan verse buscar 30. capítulo 10, versículo 30. 찾으셨으면 Si buscaron todos, If you are there, I will read. entonces voy a leer. 예수께 대답하여 어떤 사람이 예루살렘 여리고 내려가다가 강도를 만나며 Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole 마침한 medio 제사장이 그 muerto. 길을 내려가다 그를 보고 피하여 지나가고 And by chance there Aconteció came que down a certain descendió un priest that way, sacerdote and por when he saw aquel him, camino passed by y on the other viéndole side. pasó de largo. 너희 인도 고세를 그를 보고 피하여 지나가되 And likewise, a Asimismo, Levite waited un at the levita, place, came llegando and looked cerca on de him and aquel passed by on lugar the y other viéndole side. pasó de largo. 어떤 사마리 여행하는 중 그 길을 그를 보고 불쌍히 여겨 But a Pero certain un Samaritan, samaritano as he que iba de journeyed, came where camino he vino was. When he cerca saw de him, él y had compassion viéndole on him. fue movido a 가서 misericordia. 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 집에 태워 주마로 데려가 돌보아주고 And Y went to him and bound up acercándose, his wounds, vendó sus pouring oil heridas, and wine, echándoles sent his own aceite beast y and brought vino him y to an inn and poniéndolo took en su care of him. cabalgadura, 이튿날에 lo llevó al 데나리온 mesón 둘을 내어 주고 y cuidó de él. 이 사람을 돌보아주라 부비가 되든 내가 돌아올 때 갚으려 하였습니다. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando 이세 regrese. 사람 중에 누가 강도 맞는 자 이웃이 되겠느냐? Which now ¿Quién these three pues de thinkest estos thou was tres the te neighbor of parece him que that fue fell el among prójimo thieves? del que 가서 cayó en 자비를 manos de 베푼 ladrones? 자니라. 예수께 이르시되 너도 가서 이와 같이 하라 하니라. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Read to the words of Leímos verse hasta el 37. versículo. 우리가 그냥 37. 성경을 잘 모르겠지만 Cuando nosotros leemos la Biblia, no lo sabemos muy bien, 그냥 성경을 자세히 읽어보면 pero si nosotros leemos atentamente, 성경 안에 하나님의 마음이 선명하게 드러나 있습니다. The heart of el God is corazón de Dios clearly está revealed revelado in the words of de the una manera Bible. muy clara en la Biblia. 우리는 하나님과 우리 사이에 Entre Between nosotros y God and Dios us, 다른 마음 하나가 항상 우리 신앙을 방해하고 있습니다. hay otro a corazón other heart siempre always getting in the way of our spiritual interponiéndose life. 여러분, en 이러한 nuestra vida 사실들을 espiritual. 우리가 알고 하는 신앙이 굉장히 쉬워지고 행복해지는 것입니다. When we learn Cuando about these nosotros things, our spiritual life aprendemos becomes acerca very de esto, easy and nuestra very happy. vida espiritual se vuelve muy fácil y 신앙의 feliz. 생각의 차이가 뭐냐면 But the difference Pero in la thought and diferencia entre el spiritual life pensamiento y la is vida espiritual, 하나님은 ¿cuál 우리가 하는 es? 그 어떤 것도 기뻐하거나 받으시지 않습니다. Es God que is Dios no not puede pleased of anything that we do, complacerse nor could he de accept nada anything that we do. de lo que nosotros hagamos, ni tampoco puede aceptar nada de nuestra mano. But the problem is that we Pero el think what problema we es do que is so important. nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos es muy importante. Por ejemplo, 여러분이 한 것하고 예수님이 하신 것하고 What you lo have done que versus what usted ha Jesus has hecho done. 비교가 y 안 lo que 됩니다. ha hecho two cannot Jesús no se pueden 그렇죠? compararse. ¿Es así? 절대로 비교가 안 됩니다. De They cannot ninguna manera se compare puede at all. compararse. 근데 여러분들은 어떤 생각을 가지고 But 있냐면 what kind of a Pero, thought you ¿qué have tipo de is pensamiento tienen ustedes? 내가 잘하고 못한다는 내 신앙이 달려 있다고 생각합니다. Ustedes think your piensan spiritual life que su depends on vida how espiritual well or depende poorly you de do. tan bien o qué 하나님은 tan mal 예수님을 hagan. 보내실 때에 When God Cuando sent Dios Jesus, envió a Jesús, 보냈냐면 in what ¿de way qué did he send manera lo him? envió? 우리가 잘하고 면 아무 상관이 없이 And having Sin nothing to do with how importar, sin well or depender poorly de we tan bien o do. mal que 예수님이 hagamos, 우리를 위해서 일하게 하기 위하여 보냈습니다. He sent him Él so lo that envió Jesus para may que work Jesús for us. haga el 제가 trabajo para 한번은 집에 nosotros. 있는데 One Una time I vez was yo at estaba en home. casa, 전화가 왔어요. I got a recibí phone una call. llamada. 여보세요. Hola, Hello. 목사님 여기 전주 전북대 병원인데 pastor, aquí estamos llamando del hospital de la 수환 Universidad de Jeonju. 형제가 암에 걸려서 병원 입원 오래됐는데 El hermano Kim Chung-an tiene cáncer y ha estado aquí durante largo tiempo. 이제 병원 더 치료할 수 없고 2, 3일 안에 죽는다고 말해요. Pensamos que va a morir en 3 días.
그때 제 교회 목사님 한 분이 전주에 갔었는데 Right then, one of Uno the de los pastors of pastores my church de nuestra visited Jeonju. iglesia había 전주에다 ido 전화를 a 했습니다. Jeonju, entonces yo llamé They called y the le dije al pastor. pastor, 미안하지만 Disculpe. 전북대병원에 가서 김충환 인재 좀 보고 오라고. I'm pero sorry, ¿será but que can you go to puede Jeonbuk ir University al Hospital hospital, and a visit la Brother Universidad Kim de Chung-wan? 목사님 Jeonju 돌아오셔 y 나한테 visitar al hermano 이야기하기를 Kim Chung-an? Y él fue y me dijo, 목사님 정말 안 될 것 같습니다. pastor, de verdad creo que va a ser muy 의사가 difícil. 말해 오래 살면 이틀 산다고. El doctor dice que él no vivirá por mucho tiempo, máximo 하고 있었습니다. And at the most, 2 a he's 3 dying. días. 그 다음 날 제가 주일이었는데 El And próximo the next día day, era it was a domingo. Sunday for me. 이제 예배를 드리고 난 뒤에 After Luego having del service, culto 저녁 de la 예배를 mañana, 광주에서 초대받아 거기서 말씀을 전하기. fui invitado so I a was invited Gwangju to para go to Gwangju predicar for the allí. evening service to preach 예, there. 광주에 가는 길에 전주를 지나서 가는 겁니다. And on the Y way to en el Gwangju, we have to pass camino de through Gwangju Jeonju. está 저는 Jeonju. 제 아내하고 제 아들하고 셋이 가게 됐는데 And so Y that yo day, my quedé wife en and my irme son, con mi the three of us esposa were y mi going. hijo. 아내한테 Yo 얘기했습니다. le I dije a told mi my wife, esposa, 여보 우리 1시간 일찍 가자고. honey, mi let's go amor, one vayamos day a early. una hora antes. 일찍 가서 Entonces fuimos una hora antes. 전북대병원에 김충환 형제를 만나러 갔어요. And we went to Fuimos Jeonbuk al hospital de la University Universidad de Hospital to Jeonju meet para Brother visitar Kim al Chung-wan. hermano 이제 Kim 우리가 Chung-an. 전북대병원에 갔는데 So we Y went to cuando the nosotros Jeonbuk fuimos University al Hospital. hospital, 병실에 문을 열고 딱 들어갈 때 When I cuando opened the llegué a la hospital door and when I habitación walked y iba a in, abrir la 뭘 puerta, 느꼈냐면은 ¿saben lo que yo he feel was sentido? 내 병실에 좀 들어갈 때 Cuando when I was yo entering the empecé a hospital entrar, room, 그 a esa 죽음의 habitación, 그림자가 병실을 완전히 장을 했고 the shadow la of sombra death de had la completely muerte taken se había over that hospital apoderado room. de esa 그 habitación. 안에는 Su esposa 뒤에 서서 고개 푹 숙여 있다가 She was estaba en standing in una the corner, esquina she had hacia her head down, atrás, 제가 하니까 쳐다본 다음에 고개 푹 숙였어요. and con then su she couldn't bear cabeza to look at me, mirando she just hacia kept her head abajo. down. 그 어머니는 침대 앞에 눈물만 줄줄 흘리고 And 있어요. the mother, Y she su stood before the madre bed, tears estaba streaming down her llorando. face. 형제는 현재 죽었는지 살았는지 인기처에서 Y el hermano 누워 있어요. And the brother was yacía en la lying on the cama bed. y You uno couldn't no tell whether he sabía was alive or si dead. No signs of estaba life. vivo 그분이가 o muerto, 이미 ya 죽음에 que no daba 관한 señales de 그분이 vida. 내 마음을 막 압도해 왔어요. That Ese atmosphere of death ambiente began to de take over my muerte heart. llenó mi corazón. 형제가 곧 죽는단 말이 사실인가? Y era And it was obvio true that this que brother was gonna este die hermano soon. iba a morir pronto. 뭐 생각하냐면 And right ¿Y then, qué what I pensé en thought ese was, momento? 만일에 내가 이곳에 오지 아니하고 Ah, si yo no hubiera come here, venido en este 예수님이 lugar, 여기 오셨다면 si hubiese venido Jesús en este lugar, 어떤 일이 일어날까 생각해요. entonces, what ¿qué would hubiera happen, I sucedido? 예수님 뭐 많은 일을 하셨겠지만 Jesús Jesus habrá did hecho many muchas different things, cosas, but 그 형제를 틀림없이 병에서 고쳐주고 가셨지 그냥 못 본 채 하고 가지 않았어요. pero surely Jesus would heal ciertamente this Él brother lo of his hubiera sickness. Jesus would sanado a not ese hermano, ignore him. no lo hubiera ignorado. And when we look in the Si nosotros Bible, vemos en la 하나님 Biblia, 우리 보고 못 본 채 하지 마라. God tells Dios us dice not to que hide no le yourself. negarás tu ayuda. 나귀가 길에 쓰러지는 거 못 본 채 하지 Si 마라. vieres extraviado el buey de tu hermano Do not hide yourself from o it. su cordero, no le negarás tu ayuda, When you see dice. your brother's animal lost out on the streets, don't hide 그 yourself No from le it. negarás tu ayuda. Y yo recordando esa palabra que pensé, 못 본 채 하지 마란 주님이 ah, el Señor que dice que no le negarás tu 내가 ayuda, 넘어졌을 때 When cuando I'm yo me fallen caigo, down, 못 본 채 하지 않게 ah, Él no me va a negar su ayuda. 그렇죠? Así será, 그 다음에 ¿no es 또 así? 내가 길을 잃어서 헤매일 Y 때 cuando yo esté extraviado o 못 본 채 perdido, 하지 않겠구나. ah, Él no me va a negar su ayuda, no me va a ignorar. Y yo pensé, 만약 형제가 침대에 누워서 if this brother was si lying este on the hermano está bed, recostado 하루 오늘 하루를 넘길까 말까. you know, y he apenas might él make it puede this day, pasar maybe, I ese don't día. know. 예수님이 이곳에 와서 뭘 했을까? Y si hubiese venido Jesús, ¿qué hubiese hecho? 예수님은 분명히 그 형제 못 본 채 하지 않았을까? Surely Entonces Jesus would era not ciertamente ignore que Él this no le brother. iba a negar su ayuda. ¿Dónde te duele? Él lo iba a sanar. 그때 무슨 마음이 드냐면 All right, Entonces in en my ese heart I had momento, ¿qué was. 내 corazón 안에도 tuve? 예수님 계시잖아. Ah, There's pero Jesus inside en of me mí too. está Jesús. 소리를 들었어요. So Entonces I yo le shouted, grité, 형제, hermano, 눈 좀 떠봐. abre Open your tus ojos, 날 좀 쳐다봐. Look at mírame. me. Sí, pastor. 그는 죽어가고 있어요. Él se estaba muriendo. 제가 이야기를 했습니다. Entonces And yo I le said to dije, him, 이곳에 예수님이 계신다면 si Jesus is Jesús here in hubiera this estado place, 어떤 aquí, 일이 났을 건가 생각해요. what would entonces happen? I pensé que thought. hubiera 예수 pasado. 반드시 형제를 고칠 거예요. Surely Entonces Jesus would es heal this ciertamente brother. 자, 이제 Él 형제 내 이야기를 잘 들어봐. And so now, te brother, hubiera listen to me, sanado. what I'm telling Escúchame you. muy bien. 전기는 Electricity, La electricidad 전선을 통해서 흘러갑니다. electricity fluye por flows through medio de los electrical cables. lines. 맞습니까? ¿Es Is that correcto? right? 맞지요? ¿Es Right? correcto?
전선만 연결되면 As long Nada as the más si electrical se line is conectan los connected, cables, 전기는 어느 집에도 갑니다. entonces la electricidad va a cualquier casa, aquella, To aquella casa de 못생긴 una 사람, persona ugly person's home, bonita to a o, tall person's home, 적은 사람 집에 to a short o person's home, fea o rico o pobre, alto, bajo, 깨끗한 집에도. o en una casa limpia, en una casa sucia, en una casa 그거는 전기가 de bueno 들어오는 o 데 malo. 있어서 you know, when the Para que electricity entre la comes in, electricidad, 악하고 상관이 없어요. whether no you're importa good or si uno evil, es it does malo not o matter. bueno, 잘나고 못나고 상관이 Whether 없어요. you're de great or que poor, it uno does sea not matter. rico o pobre, Do you understand that? 자, no 이제 importa. ¿Me hago entender? 제가 삼성 갤럭시에게 광고 받고 하는 얘기 아닌데 Yo So I'm no not trying recibí to nada de advertise Samsung Galaxy. 삼성 갤럭시 The Samsung Para hacer Galaxy, propaganda, Samsung Galaxy, they make the Samsung estos Galaxy cell phone. celulares, 삼성 갤럭시 있어요? Do any of you have ¿alguien Samsung de ustedes Galaxy? tienen por si acaso Samsung Galaxy? 갤럭시예요. Ah, es Galaxy. 갤럭시 광고하기를 You know, Y en su, en su publicidad dice, 던져서 했는데 dice que uno puede tirarlo. ¿Quiere intentarlo? 밟아준다는데 Dice que inclusive puede pisarlos. 여러분 그 갤럭시가 진짜 잘 만들어요. De verdad, este Galaxy está muy bien fabricado. Dentro del teléfono tiene micrófonos, ¿sí? 스피커도 들어있고 Tiene parlantes, tiene grabadora, 카메라도 들어있고 tiene cámara, 많은 기계가 있어요. tiene muchas máquinas, muchas funciones. 옛날에 그걸 만들려고 하면은 Hace mucho tiempo, 적어도 si uno hubiese tratado de fabricar eso, resultaría en algo más grande que un piano. 점점 이제 기술이 발달돼서 Y aún no sería suficiente, pero la tecnología avanzó tanto que pueden hacerlo 근데 여러분 en algo muy, muy pequeño. El celular, 아주 중요한 게 하나 있는데 ¿qué tiene adentro? Él tiene algo muy importante, algo llamado oscilador de cristal. ¿Me hago entender? 달 발진기는 어떻게 만드냐면 Este oscilador de cristal, ¿cómo se llega a formar? 아주 얇게 잘라요. Este cristal es cortado en una lámina muy, muy fina 전류를 통과시켜요. y de ambos lados corre la electricidad. 거기서 Y ahí 전파가 만들어져요. ocurren las ondas eléctricas. 이 전화기 자체에서 Entonces, ahí dentro del teléfono, 이 전화에서 이제 소리가 이제 저장도 될 수 있고 소리도 받아들일 수도 있고 내보낼 수도 있는 uno puede grabar, enviar, recibir 그 sonidos. 소리를 가지고 Con ese sonido, 제가 한국에 있는 제 아내한테 달려간다면 si yo pudiera correr junto a mi esposa que está en Corea, 40m쯤밖에 못 el sonido apenas puede viajar 340 metros por segundo. 뉴욕에서 한국까지 De Nueva York a Corea, 보통 시속 1000km 속도의 비행기가 el avión vuela a 1000 kilómetros por hora 12시간씩 13시간씩 걸려요. y demora 12 a 13 horas para llegar. 거기에 시속 1000km 속도로 비행기가 달려서 El avión vuela a 1000 kilómetros por hora y tiene que demorar 13 horas. 소리를 보내면 Pero si envía el sonido, 일주일은 걸릴 거예요. entonces demoraría una semana para 되게 llegar. 중요한 것은 Pero lo importante es, 소리를 그냥 보내면 어떤 일이 나냐면 si uno envía el sonido, ¿qué 내가 여기서 pasará? 걸어서 한국까지 간다면 Si yo voy caminando de aquí a Corea, no sé cuánto año me tomaría. 비행기는 Pero el avión, 열몇 시간에 가는 것처럼 como puede llegar en 10 horas aproximadamente, ahora lo que me impresiona es que 매일매일 좋아져요. los aviones están mejorando cada día. 옛날에는 서울에서 뉴욕까지 비행기가 바로 못 와요. Antes los aviones no podían hacer el trayecto de Nueva York de una manera directa. Debía de detenerse en Alaska para recargar el combustible. Pero el avión A380 con cientos de personas a bordo, de una sola vez puede ir directo hasta Seúl. Hay algo muy interesante. Cuando yo iba en aviones pequeños, uno podía sentir que algo empujaba. Pero ahora los aviones son tan grandes que no se siente. Son muy, muy cómodos.
para poder enviar los sonidos, 며칠이 걸려야 할 소리를 los sonidos que deberían de demorar días. 걸어가려 그러면 You know, for example, if I were to walk from here to Si Seoul, yo caminara de aquí a Seúl, maybe I'll never get to Seoul in yo my nunca lifetime. llegaría a Seúl en mi tiempo de vida. 시간이면 가는 But in 겁니다. the Pero airplane, en you el can get there in avión 13 uno llega en hours. 13 horas. 우리는 소리를 내 몸이 가려면 비행기를 하지만 And so Para for que yo my vaya body to allá get there, debo I need an ir en airplane. avión. 소리를 비행기에 실어 보내는 게 아니고 But you don't Pero send sound para on an enviar el airplane. sonido uno no utiliza el But you avión, send it on sino electric waves. envían por medio de understand? ondas 전파를 통해서 이제 eléctricas. 제가 이 소리를 하면은 And so when I make Cuando the yo hago el sound, sonido, 전파가 이제 소리하고 내 얼굴 사진을 받아가지고 las señales eléctricas reciben el aspecto de mi rostro 시속이 1초에 y el sonido de mi voz, y cada segundo 7바퀴 반을 도는 속도로 전파가. la electricidad se mueve a una velocidad que permitirá dar la vuelta de la Tierra 7 puntos y medio veces por segundo. Entonces, en sus celulares las ondas radioeléctricas llevan el sonido y también cargan las imágenes y van a Corea, Inglaterra y Alemania y más. Es muy increíble todo esto. ¿Es así? Todos ustedes tienen esto en sus teléfonos. Entonces, ¿por qué la gente tiene estos celulares? Para intercambiar, para comunicarse con otras personas. Dentro del celular, el oscilador crea las ondas radioeléctricas que a su vez crean sonido y lo envía. Luego las torres de comunicación lo envían a las torres de alcance internacional que lo reenvía a las torres de Corea y finalmente llega al celular. Y así yo puedo comunicarme con mi esposa. Ahora yo no debo de llamarla porque ella está profundamente dormida. Ella debe de descansar bien. Entonces se despertará con alegría. Lo importante es que a través de las ondas eléctricas uno puede enviar sonido. Pero para conectarse de corazón a corazón, tiene otra manera. Conociendo el corazón, mi corazón debe de fluir y cuando fluye, así se conectan los corazones. Pero cuando nosotros conversamos y el corazón no fluye, entonces nuestros corazones no estarán conectados. Yo como pastor, ¿qué es lo que hago para ustedes? Leer la Biblia una y otra vez y descubriendo el corazón de Dios. Aunque yo no puedo crear ondas eléctricas, pero con el corazón de Dios y el corazón de ustedes puedo hacer que se conecten. ¿Está conectado? ¿Ahora está conectado? ¿Pueden responder? ¿Ahora? ¿Ahora está conectado? ¿Qué tal ahora? No. Entonces cuando se encuentran, cuando vamos a la misma dirección, entonces es cuando nos podemos encontrar. Pero si nos vamos en direcciones diferentes, no nos encontramos. No podemos encontrarnos de esa manera. Entonces la Biblia, ¿qué nos enseña? Entre la Biblia trabaja para poner bien la dirección entre Dios y ustedes. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? A ver, ¿me hago entender? A ver, levante sus manos si es que pueden entender. Entonces, muchas gracias. Aquí, ¿qué es el problema? Aquí está un intérprete de la ley, San Lucas capítulo 10. ¿Qué es lo que nosotros podemos sentir fuertemente a través de esta palabra? Es que en esta palabra
누가복음 10장에서 하는 이야기가 Lo que dice en San Lucas capítulo 10, 율법사하고 예수님하고 차이에 생각의 차이. podemos ver que hay una diferencia entre el pensamiento del intérprete de la ley y Jesús. 시카고의 오헤어 공항에는 En el aeropuerto de Ohio de Chicago, 3주에 하나씩 뜨고 내린답니다. un avión dice que aterriza y despega cada 3 segundos. 같이 돌다가 Si un avión quiere 오헤어 공항까지 왔는데 aterrizar 이 비행기가 같이 이제 llegando al aeropuerto de Ohio de Chicago 없습니다. y no hay una pista disponible, 차례를 기다려야 합니다. entonces debe de esperar su turno y debe, mientras que circula, 실수가 있습니다. And it could crash. 그때 이제 관제 debe de esperar su turno Right, then what the control tower does is 몇번 비행기 porque puede surgir accidente. 고도를 지정해 줍니다. Entonces la torre de control, ¿qué es lo que hace? Asigna una altitud para cada avión. 저는 2,500m에서 돌아라. Ustedes circulen a 2.000 metros, ustedes circulen a 2.500 metros and the control tower y sets your elevation. ustedes a 3.000 metros. La torre de control controla la elevación. Hay muchos aviones circulando al mismo tiempo. 관제탑의 지시를 받아 돌지 아니하면 Y si no circulan en la altitud que le asigna la torre de control, 비행기가 거기서 부딪힐 우려가 있습니다. pueden ocurrir muchos accidentes de aviones. 부딪히지 않게 하기 위해서 Para que no choquen entre ellos, entonces la torre de control 몇 메타 고도에서 돌도록 합니다. le dice para que en qué 몇 메타 고도에 altitud deben de circular, 고도가 정해져 있습니다. And then they set de- the debe de altitude where they guiar. can fly in circles. 그건 왜냐하면 ¿Y por qué sucede eso? 비행기 부딪히면 안 되니까. Keep the Porque airplanes entre from los crashing aviones into no each deben de other. chocar. 부딪히지 않게 지시를 해야 합니다. And they Para have to que set the no altitude so choquen that they entre will not ellos, crash. tiene que indicarle. Entonces, entre Dios y nosotros, entre nosotros debemos de chocar. 다른 방향이 And that's why Por the eso, other si nos vamos direction, en direcciones you go to another diferentes, direction, 고도를 잡아줘서 you have to set hay the right que altitude. 좌로 to the left, to the right, agarrar to the left. 부딪히도록 la altitud, la derecha, izquierda, So that you can y connect. así That's what the conectar word con does. Dios. 예수님의 마음하고 여러분의 마음이 연결되면 So Una vez que once se your heart is conecta al connected with the corazón heart de of Dios Jesus, 이해가십니까? do you y la understand? nuestra, 여러분 얼마나 더러운 죄인이라도 No matter what aunque dirty sinner sean you may be, pecadores, 예수님의 의가 여러분 속에 들어가면 if the righteousness of aunque si Jesus entra enters you, la justicia de Dios, entonces será justo. 아무리 여러분 정말 악한 and 사람이라도 no Sin matter what importar evil quién person you tan may malas be, 예수님의 선이 sea, 여러분 속에 들어가면 if the si good of entra Jesus la- enters you, 선한 사람이 되는 you 거죠. become a si good entra person. el 마치 bien, la justicia de 비행기가 Dios, 기름이 모자랄 때 Like an airplane por running ejemplo, low on si el fuel, 내릴 수 avión 없을 때 and you cannot falta- land, 급유기가 가서 you know, y the falta fueling combustible plane para 연결해 aterrizar, 기름 공급해 and 주듯이 connects to it un and supplies the avión fuel. debe de 성경은 recarga 그런 일을 de 하는 거죠. That is the combustible, work the Bible does. 너 신앙이 이런 게 문제야. You have this problem despega in y spiritual life. va para Change this. restablecer el combustible mientras que el avión sigue volando. 그 성경을 읽어보면 Si nosotros leemos la 그게 Biblia, 정확하게 보입니다. la Biblia está muy bien 그걸 escrito. 잘 본 사람은 Pero aquel que no sabe, 열심히 기도하고 dice, es con todo su corazón, quiere creer y alaba y hace lo bueno 그렇게 하려고 합니다. y intenta de vivir de esa manera. 성경을 읽어보면 Pero si nosotros leemos la 우리가 Biblia, 예수님 맡기 위해서 You know, through Jesus, 방향을 지시해 줍니다. entonces a la Biblia nos indica la dirección. Así, así, por este lado, por este lado. Ah, no, otra vez, no otra vez. 이래야지. Y de esta manera, por aquí y así. 예수님하고 한 마음이 됩니다. Así uno puede unir el mismo corazón con Dios. Ustedes no tienen sabiduría, eso no es problema. 예수님의 지혜가 Si la sabiduría de Jesús entra en ustedes, eso no es problema. ¿Me hago entender? 당신에게 믿음이 없어요. Usted no tiene fe, 문제가 안 돼요. eso no es 믿음이 연결되면 no es problema. 연결되면 connect with the faith of Sí, Jesus. cuando entra la fe de Jesús, 문제가 안 돼요. no será problema. Usted no tiene paz. Once you connect, Si entra, si está conectado con Jesús, le podrá recibir la paz de Jesús. 당신 ¿Me hago 더러워요. entender? Es sucio. 문제 안 돼요. Eso no es problema. 예수님의 깨끗함이 연결되니까. if the cleanness of Porque Jesus 당신 comes in, entonces 사랑이 없어요. lo limpio, el corazón limpio de 예수님 Jesús 사랑이 when 전달돼요. the va a love ser of Jesus connects transmitido. with you, 성경은
그걸 이야기. La Biblia, eso es lo que nos está diciendo. 여러분들이 뭘 해야 하는 게 아니라 In the No Bible, es it's not que that you have to nosotros do debemos de hacer something. algo. 예수 그리스도와 연결이 되면 Just Si precisely uno once you're es connected conectado with Jesus exactamente Christ, con Jesús, do you understand? 그러면 Entonces, 더러워도 문제가 안 돼. no importa si uno es sucio, 못생겨도 문제가 no 안 importa 돼. si uno es feo, 악해도 문제가 no importa si uno es malo, 죄가 있어도 no importa si uno tiene pecado, 안 된다는 거. It is not eso, a problem. nada de eso puede ser problema. 이해가십니까? ¿Me hago Do you entender? understand? 누가복음 10장 30절에 Sí, nosotros vemos en San Lucas capítulo 10, 예수님께 말씀하십니다. Jesús dice, 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다 A certain man was going respondiendo down from Jesús dijo, un Jerusalem to hombre descendía de Jerusalén a 그를 Jericó 만남에 and he fell y among cayó thieves, en manos de 강도들이 그 ladrones, 옷을 벗기고 and the thieves los stripped cuales him le naked despojaron 때려 그만 죽은 것을 버리고 e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 마침 한 제사에 거기로 내려가다가 And the priest Aconteció passed que by that descendió un way, sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 이와 같이 한 레인이 지나가다 그래 하고 Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 어떤 사마리아인은 Pero un samaritano 여행하는 중 거기 이르러 que iba de camino vino cerca de él, and when he saw him, viéndole, had compassion fue on him, movido a and misericordia went close to him, y acercándose, 포도주를 상처에 붓고 bound up vendó his sus wounds, poured heridas, oil and wine, echándoles aceite y 자기 vino. 심성에 태워 put him on his own Poniéndole en beast, su cabalgadura, lo llevó al mesón, 돌보아주고 cuidó de él. 있던 날에 Al otro día 데나리온 둘을 내어 sacó 2 주방주인에게 denarios y los dio al mesonero 이 사람을 y 돌보아주라. le dijo, cuídamele, 부비가 더 들면 y todo lo que gaste de más, 돌아올 때 갚으려 하였으니 when I came yo te lo again, I pagaré will cuando repay thee. regrese. 셋 중에 누가 강도 만난 자의 친구가 되겠다. Of ¿Quién these pues three, de which would estos be the 3 te friend of parece the que man who fue fell el among prójimo del thieves? que cayó en manos de ladrones? 더 앞으로 가서 보면 And so Ahora if you si go, nos ahead of the story adelantamos and a la look, historia, 예수님에 나온 사람은 율법사입니다. the el person who hombre came que se to Jesus acercó a was a Jesús era un lawyer, intérprete de la ley and he asked the y question él to le Jesus. preguntó, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 여러분 그렇게 생각했죠? You know, that's what he thought, right? 무서운 이야기입니다. Él pensaba de esa manera. 내가 Es una 무엇을 locura. 하여 영생을 얻으리까? You do something to Que inherit eternal tú life. hacer algo para heredar la vida eterna, hay algo mal 자, 여러분 en esta manera de pensar. 율법사가 구원을 영생을 얻기 위해서 Para que este intérprete de la ley pudiera recibir la vida eterna, There's Jesus. ahí estaba Jesús y There's the estaba lawyer. el intérprete de la ley. 네가 뭘 해서 영생 얻는 게 아니라 No es que tú debes de hacer algo para recibir la vida eterna, sino que yo debo de hacerlo. 아멘. Amén. Amen. 맞습니까? Es Is that correcto. right? 근데 율법사는 Pero este intérprete de la ley, ¿qué dice? 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? What shall ¿Qué I debo do hacer to para inherit eternal heredar la life? vida 그렇게 eterna? 말했습니다. That's what he Así ha said. dicho. 그는 율법사니까 And because he's a Como es lawyer, intérprete de la ley, if you keep the él law and pensaba do que 받을 줄로 por 생각하고 있기 seguir la ley, entonces 자, 이제 sería bendecido. 예수님은 무슨 얘기를 해야 합니까? But what should Entonces, Jesus ¿qué say debía de then? decir Jesús? 되는 게 아니라 It's not No by es que you tú doing debes de hacer something. algo. 내가 이해해야 되는 거야. Yo I debo have de to do it. I hacerlo. have to do it. 그 이야기를 하려고 하는 겁니다. That's Eso what he's es trying lo to que él say. quiere decir. Right? ¿Es 맞아요. correcto? That's right. 이해가십니까? ¿Me Do you hago entender? understand? 거기서 이제 예수님의 생각하고 우리 생각의 차이를 발견할 수 있어요. And that's Ahí where we can nosotros discover the podemos difference between the descubrir thoughts la of diferencia Jesus entre and los our pensamientos de thoughts. Jesús y nuestros pensamientos. Para que nosotros podamos recibir la salvación, ¿qué debemos de hacer? 우리가 뭘 해야 하는 게 아니라 No es que nosotros debemos de hacer algo, Jesus has to do sino it. que Jesús debe hacerlo. Si un niño cae al agua, 걔가 뭘 해야 하는 게 no 아닙니다. es que el niño debe de hacer algo, The dad has to jump sino in and es save que the el child. padre tiene que entrar, saltar al agua 사탄은 para rescatarlo. Satanás Has changed up the ha directions. cambiado las direcciones. 그래서 For me to gain eternal 열심히 life, 기도하고 I have to pray para hard, que 헌금을 yo 지키고 the law, 헌금을 vaya al 하고 cielo, nos hizo hacer pensar que debemos de orar, guardar la ley, ofrendar siempre y tener mucha fe.
de hacer muchas cosas. Satanás le dijo al hombre así, de esa manera que alcanzaría la vida eterna. Pero Jesús vino a esta tierra y le dice al intérprete de la ley, no, tú no puedes trabajar. Así no va a funcionar. Yo he venido. No hace falta que tú hagas algo. Yo debo de hacerlo. Tú debes de confiar en mí. Debes de mirarme a mí. Ayer yo había hablado acerca de la maratón, ¿cierto? ¿De quién depende de obtener la medalla de oro? Depende del corredor de la maratón. Corriendo y llegan primero y consigue ya medalla de oro. De esa manera uno puede conseguir la medalla de oro. ¿Cómo piensan la mayoría de las personas? Mayormente, porque su vida espiritual no funciona. El problema es que esas personas, ¿cómo piensan? Que porque no lo hacen bien. No es así. El problema es que las personas hacen mucho bien. Este intérprete de la ley guardaba muy bien la ley. ¿Qué le respondió Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así está escrito. Así está escrito en la Biblia de ustedes también. Como él era intérprete de la ley, él conocía muy bien la ley. Pero la respuesta de Jesús fue muy interesante. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Esto qué significa? Significa que es diferente cómo lee la ley y de cómo está escrita la ley. Cuando uno mira la ley escrita, uno puede mirar bajo esta perspectiva o bajo otra perspectiva. Yo recibí la salvación en el año 1962. En aquel entonces yo vivía de una manera muy miserable. Yo hablé de esto muchas veces. Mi madre murió en el año 1951. Luego pasaron 11 años hasta que yo recibí el perdón de mis pecados. En ese tiempo nosotros teníamos muchas dificultades, teníamos mucha hambre. Mi hijo es más alto que yo. Mis nietos son incluso más altos. ¿Por qué? En mi época no había gente alta, porque todos pasamos hambre, de verdad. Nosotros pasamos mucha hambre y comíamos cualquier cosa, de verdad. Incluso comía la cáscara de pinos, comía hierbas, comíamos cosas que no tienen nutrientes. Y nuestros brazos eran finos, nuestras piernas eran finas. De verdad, nosotros pasamos mucha dificultad, ya que nosotros teníamos hambre, comíamos lo que sea, Nuestra vida era muy miserable. Yo tengo un nieto que se llama Sonil. Es un cerdo que come. Yo le puse el nombre de Bee porque un cerdo muy importante. No se imaginan lo mucho que come. Cada vez que yo veo eso, estoy tan agradecido. Y come tanto. Si él hubiera nacido en mi época,
me hubiera roto mi corazón. 그래서 제 손자가 잘 먹는 거 감사하지만 Estoy muy agradecido de que mi nieto 앞에 정말 coma bien. 너무 감사합니다. And I'm so thankful that we're able to eat. 저는 그래서 Estoy muy agradecido. 정말 우리가 산 그대는 너무 At the time, De verdad, el we were tiempo so que poor nosotros in my time when vivíamos we lived. era un tiempo muy pobre. En el año 1962, October 7th, 성경을 통해서 a través de la Biblia, 죄사함 받는 그 길을 발견했어요. yo recibí el perdón de mis pecados. 그러고 난 뒤에 Y luego, then on, 그때는 우리 어릴 때는 cuando before when I was yo young, era pequeño, my mi father, padre, 공 같은 차면은 when I would cuando yo play jugaba a la soccer or pelota, something, 발 닦는다 조심해라. my father would say, "Be mi careful, padre your me shoes decía, will ten wear out." cuidado, So we would take off our shoes and then go porque play se va a soccer. gastar tus calzados. 운동하면은 Because if you Entonces nos exercise, sacábamos los zapatos para jugar your clothes. 그리고 a la pelota. A 어떤 때는 veces, And sometimes, 옷을 가지고 형이 잘 입고 동생이 나중에 입어야 하는데 you know, the older brother wears the y clothes al later hacer on, los the little brother ejercicios wears the también nos 형이 막 advertía. 옷을 함부로 입으면 If the older Y los brother is hermanos comfortable menores clothes, luego, 그러지 마. ya que van a heredar la prenda, nos decía para que 우리 no seamos brutos con nuestras ropas. And that's how poor we were. You couldn't imagine. 이해갑니까? Do you understand? De verdad, nosotros éramos muy pobres. Ustedes no se van a poder imaginar. $65 때 태어났어요. Yo nací en el tiempo en donde el ingreso per cápita anual de Corea era de $66, ahora es de $30,000. Por eso, 월등품적인 가치가 있는 사람. yo tengo un cierto valor de antigüedad. 이해가십니까? ¿Ustedes me podrían entender? 65달러는 못 살 거예요. Seguramente que usted no va a poder vivir con $66. 살아요? Usted puede vivir, sobrevivir $1 가지고 With $1 5일을 살아요. con $1 y 5 días 65달 1년 살려면 para vivir con $65 al año. That's how we lived, so difficult. De verdad, con mucha dificultad vivíamos nosotros. And so I have an antique value. I experienced something none of you Yo have he experienced. experimentado eso. 재밌는 이야기는 The interesting Lo thing is, interesante 성경 읽는데 돈이 안 들었습니다. es que leer la Biblia no costaba dinero. 그게 너무 좋았어요. right, that's Eso era lo bueno. 여러분 그런 생각 한 번도 안 해봤지요? Ustedes nunca pensaron eso, ¿verdad? 예, 여러분 그런 생각 한 번도 안 해봤어요. Seguramente que ustedes nunca pensaron en algo así. 세계에서 제일 잘 사는 나라. right now, Ahora Corea es uno de los países que vive muy bien. En 15 años, 미국이 세계 1등하고 they say US will be number la one in the world. economía 2등하고 China will be number más two. fuerte será Estados Unidos, They say Korea will be seguida three. estará China Many people, many y economists en say that. tercer lugar estará Corea. Muchos But now the dicen important thing así. is, Lo importante es, 어려웠어요. we were so tenía hungry, demasiada so hambre y poor. dificultad. 그래서 So, Por eso, 성경 읽는데 돈이 안 들었어요. but it didn't y cost para money to leer la read the Biblia Bible. no costaba dinero, It doesn't ya take que strength. tampoco no se gastaba And it energía. I couldn't digest so fast. 그때 움직이는 것도 Por eso, para mover en ese 많이 entonces, 움직이면 배가 빨리 꺼지니까 si uno se movía rápido y entonces se gastaba más rápidamente la energía y tenía hambre más rápido. I lived through a period you couldn't even imagine. Y todos 그래서 우리 nosotros 손자보다 그렇게 행복합니다. And so when I see my crecimos en grandkids, I un get so periodo muy happy. difícil. Yo veo a mis nietos que están muy felices. Ellos comen y comen y comen. Esta noche a las 6 de la tarde, con mis nietos, vamos a ir a un restaurante, Five Guys. I think I'm gonna Creo be que voy a spending gastar about $100. como cientos de dólares, pero And I can feed ellos them estarán lunch. muy felices. 상상할 수 없는 행복한 시대 And so 살고 we have these Yo happy times you cannot estoy imagine. viviendo una época que no me puedo imaginar. 좋은 차 타고 다니고 Pues hoy ahora ando en 놀랍게 aviones, 우리를 축복해 줬어요. God has en blessed us agradable so auto. amazingly. Dios nos ha bendecido maravillosamente. 이해할 수 없습니다. And so we Antes could yo no not podía understand back then. entender. 그때 제가 뭘 한지 아십니까? And back then, do you know what I did? 가난해서 좋았죠. It was good to be Era, poor. era bueno ser pobre, 마셨거나 porque si yo hubiera tenido dinero, yo hubiera estado bebiendo, malgastando el dinero, pero era tan pobre. 성경을 읽는데 In reading the Pero Bible, les digo 돈이 없어도 읽을 수가 있어요. de even though que you la have money, you can Biblia, read the le digo Bible. nuevamente que la Biblia, It's really good, isn't it? leer la Biblia no cuesta dinero. Entonces leía una vez y otra y otra y otra vez. 읽고 읽는데 As I read it Leyendo again and una again y and otra again, vez, 내가 가진 성경은 the Bible that la I Biblia have que tengo yo is tiene 1,800 1800 pages. páginas. It takes 2 minutes to read Toma one page. alrededor de 2 minutos para leer 1,800 pages. y 3,600분이
Entonces demoraría 3.600 minutos. Eso es 60 horas. 하루에 10시간씩을 가면 Si uno lee 10 horas al día, 일주일에 성경 한 번씩 읽어요. uno puede terminar de leer la Biblia en 6 días. 일주일 사이에 Yo muchas veces he leído toda la Biblia en una semana, 10번 읽고 leyendo 10 veces, 20 veces, 30번 읽고 30 veces, 40번 40 읽었을 veces. 때 어떤 일이 일어나냐면 ¿Y qué es lo que sucede? 내 생각이 하나님의 생각 틀린 것을 잘 발견해요. Yo pude descubrir que mis pensamientos eran diferentes a la palabra de Dios. Y luego, 삐뚤어진 우리 마음을 nuestro corazón que está torcido, 하나님 쪽으로 이끌려고 하는 예수님의 마음이 성경에 강하게 표현돼요. está fuertemente expresado el corazón de Dios que quiere llevar nuestro corazón hacia Dios. La palabra que hemos leído hoy también se trata exactamente sobre eso. Este intérprete de la ley, ¿qué pensaba? Él pensaba igual que guardando la ley con todo su corazón, entonces sería salvo. Pero estaba equivocado. No es que el intérprete de la ley debía de guardar la ley, sino que él debía de guardar la ley perfectamente. Cada palabra, cada ley. Si alguien puede guardar la ley perfectamente, entonces uno puede ser salvo. Pero nadie puede, mediante las obras de la ley, ser salvo. Pero este intérprete de la ley, bajo su pensamiento, pensaba de que estaba guardando la ley. Nadie ha guardado la ley tanto como yo. Por eso, para jactarse de eso, dice, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Yo he guardado todo. Él quería manifestarse. Pero lo asombroso es, la Biblia es muy, muy exacta. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Es correcto? No solo dejen pasar estas palabras, piensen acerca de esto. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué significa esto? Cuando uno lee, cuando uno lee la ley, uno puede interpretarlo de una manera u otra. En otras palabras, cuando uno habla acerca de la ley, pueden interpretarlo como que pueden guardar, deben de guardar la ley, o pueden interpretar como algo que nosotros no podemos guardar la ley. Amén. Amén. A ver, levanten las manos si aquel que pueden guardar la ley perfectamente. Perfectamente. No hay ni siquiera una. Eso significa que nadie puede cumplir la ley. Entonces sí, guardaron la ley hasta ahora. Pero, y entonces si a partir de ahora guardan bien la ley, van a poder. Eso no va a servir. Por eso Jesucristo dice que está escrito en la ley y cómo lees. Entonces la manera exacta de hacerlo sería, entonces ¿cuál es la respuesta? Como no pudiste cumplir la ley, no puedes guardarla. ¿Me hago entender? ¿Es correcto? Uno no puede cumplir la ley. Uno no puede cumplir perfectamente la ley. Si nosotros podemos cumplir la ley, entonces nosotros no necesitaremos de Jesús. ¿Es correcto? Nosotros no podemos cumplir la ley, ya que nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso Dios envió a Jesús. Entonces, ¿qué dice el intérprete de la ley? Como si yo puedo cumplir toda la ley. ¿Quién es mi prójimo? Dice.
대답하기를 Entonces, 율법에서 대답하기를 The lawyer el replied, intérprete de la 마음을 ley 다해 하나님을 공경하고 if you dice, serve the Lord with all your 내 heart, 이웃을 내 몸처럼 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, bien. ¿Qué le dijo? Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. was journeying from Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de aquel lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ciertamente, el prójimo del que cayó en manos de ladrones fue el samaritano. Aquí vino el sacerdote y estaba pasando y vio al hombre que cayó en manos de ladrones. Y se dio cuenta que en esa zona estaban ladrones. Entonces, para poder ayudarlo, entonces debía dejar de lado su vida. ¿Ustedes pueden dar su vida por su amigo? ¿Pueden hacerlo? ¿Puede? No pueden. ¿Es así? Este samaritano no somos nosotros. Cuando el samaritano ayudó al hombre, este samaritano estaba dispuesto a dar su vida. Amén. Por eso este hombre samaritano representa a Jesús. Ve y haz tú lo mismo. ¿Ustedes pueden cumplir esto? ¿Ustedes pueden hacerlo? ¿Acaso la vida de la persona que está al lado suyo es más importante que su vida? No. Por eso este intérprete de la ley era hipócrita. ¿Me hago entender? Si nosotros explicamos de esta manera, podemos entenderlo. Está el hombre que cayó en manos de ladrones y el intérprete de la ley. El intérprete de la ley está representando por el hombre que cayó en manos de ladrones. Ustedes no pueden hacer nada para salvarse a sí mismo. Alguien debía desechar la vida para que el hombre del que cayó en manos de ladrones pueda ser salvo. El intérprete de la ley había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Entonces, luego Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa? No significa que nosotros debamos de estar para otras personas, sino que Dios está para nosotros. Pero hay muchas personas que piensan, yo he cumplido la ley, yo he hecho bien, yo tuve fe, yo ayudé a otros. Ellos piensan que por eso van a obtener la vida eterna. No es así. Para que nosotros podamos obtener la vida eterna, no es que nosotros debemos de hacer algo, sino Jesús debe de hacerlo. Sí, conversando con muchas personas, en la vida espiritual, ya que yo hice esto, entonces mi vida espiritual es buena. Así piensan. Una vez fui a Vietnam y me encontré con un pastor
Él había estado 7 años en la cárcel y nos encontramos y me dijo de que él recibió la salvación. Sí. Entonces, ¿cómo usted recibió la salvación? Le pregunté. Y él me dijo, es que yo obré mucho para Dios. Yo me reí y le dije, así uno puede recibir la salvación. Y él se enojó. Y yo le dije, no es que uno puede recibir la salvación por lo que uno haya hecho. Eso no es la salvación. Y él se enojó aún más y me dijo, yo he ido 7 años a prisión, 14 años en total. ¿Y alguna vez usted fue a prisión? Y me dijo, mientras que yo estaba en la cárcel, no sufrí solamente yo, mi esposa era una mendiga, mis hijos recogían frutas de la basura. ¿Y usted me dice que yo no podré ir al cielo? Yo le dije, uno no puede ir al cielo mediante sus obras. Él se volvió a enojar. Él era un pastor muy respetado en Vietnam. Él creía de que por haber entrado a prisión, él podía ir al reino de Dios. Pastor, ¿usted alguna vez ha entrado a prisión y usted no sabe lo que se sufre en la prisión y usted me dice que no puedo ir al cielo? Yo le expliqué que uno no puede ir al cielo mediante las obras. ¿Quién dice eso? La Biblia lo dice. Él se enojó, se levantó y se fue. Me dio mucha pena. Sin importar qué hagamos, mediante nuestro esfuerzo, nosotros no podemos ser salvos. La razón por la cual su vida espiritual no funciona no es porque usted esté haciendo mal algo, sino porque usted está haciendo demasiado bien. Como lo hacen tan bien, quieren hacerlo ustedes mismos. Recibir la salvación de nuestros pecados e ir al reino de Dios no tiene nada que ver con nuestras obras. Solamente las obras de Jesús tienen valor. Por eso dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Quién era el hombre que cayó en manos de ladrones? Era el intérprete de la ley. Él debe recibir la ayuda de Jesús para ser salvo. Pero él está tratando de salvarse a sí mismo. Ya que ustedes no pueden salvarse a sí mismos, sin importar que hagan y hagan lo bueno que sea, con lo que ustedes hacen no pueden alcanzar la salvación. Todos pueden decir amén. Por eso hagan lo que hagan, nosotros no podemos alcanzar la salvación por nosotros. Por eso necesitamos un Salvador. Si nosotros podemos hacer algo, entonces no necesitaríamos de un Salvador. Ya que nosotros no podemos hacer nada, por eso necesitamos un Salvador. Este hombre del que cayó en manos de ladrones fue dejado medio muerto al costado del camino. Y se estaba muriendo. Si nadie viene a ayudarlo, a él morirá. Cuando el sol se ponga, entonces los animales saldrán y lo comerán. Entre Jerusalén y Jericó es un área muy empinada, donde el hombre malherido
Solo no podía menos que morir. Este intérprete de la ley había preguntado, ¿qué debo hacer? Él estaba muy equivocado. Nosotros no podemos obtener la vida eterna por medio de nosotros mismos. Fuera de la obra de Jesús, fuera de la obra de Jesús, no hay ninguna otra manera de obtener la salvación, sin importar que hayamos diezmado o haber hecho buenas obras o ayudar a otro. Olvídense de todo eso, pero hoy en día muchas personas tienen interés en lo que han hecho nada más. Porque yo ayudé a otro, porque yo ofrendé mucho, yo hice muchas obras buenas, porque yo me esforcé. De ninguna manera, de esa manera no puede uno recibir la salvación. ¿Me hago entender? Creo que si digo esto, se van a aclarar muchas dudas. ¿Qué hizo el hombre malherido para ser salvo? Nada de nada. Yo he memorizado esta historia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Primeramente, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Son 10 cosas. Y el hombre malherido no hizo nada en lo absoluto. ¿Me hago entender? Él no hizo nada de nada. El buen samaritano, para salvarlo, trabajó perfectamente. No hace falta que ustedes hagan algo para que nosotros podamos recibir la salvación. Nosotros que no podemos menos que recibir la destrucción y morir. Para recibir la salvación nosotros no podemos hacer nada de nada. Él es el que debe de hacer. Amén. Nosotros debemos de confiar, creer en lo que Él ha hecho. Debemos de creer en lo que Él ha hecho. Muchas personas quieren llevar lo que ha hecho. Jesucristo, a través de esta historia, tú no eres el Salvador. Tú eres de aquel que necesita ser salvo. No es que tú debes de hacer algo. Jesús dice, yo debo de trabajar por ti. Si no es por mí, no puedes alcanzar la salvación. Amén. Por eso, para ser salvo, debe ser fácil. Si es difícil, significa que es falso. Eso quiere decir que uno lo ha hecho. Yo no pude hacer nada por mi pecado. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y al derramar su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Eso es lo que debemos de ver. Pero en vez de ver eso, uno queriendo hacer el bien, no puede ver a Jesús. Yo hice bien hoy. Ay, Señor, yo he pecado otra vez. Perdóneme y vive en esta vida. Ya no queda más nada para que ustedes hagan algo. Es Jesús quien fue crucificado. Él fue crucificado lavando nuestros pecados de manera perfecta. Nos salvó perfectamente. Se acercó
y le derramó aceite y vino. El aceite representa el Espíritu Santo y el vino, el gozo. Él nos permite vivir a través del Espíritu Santo, nos permite gozo en nuestras vidas. Y para que no vuele el gozo, dice que Él vendó y nos puso en su cabalgadura, en el lugar en donde Él debe de subir, nos puso a nosotros. La maldición que nosotros debíamos de recibir, el Señor la recibió. Él fue crucificado de manera perfecta y limpió nuestros pecados de manera perfecta. Él nos hizo limpios, Él nos hizo santos, Él nos hizo perfectos. Él obró perfectamente. Creer en eso es creer en Dios. Pero Satanás nos engaña diciéndole, debe de guardar la ley perfectamente, debe de ser fiel, siempre debe de hacer cosas buenas. Ya no queda más nada por hacer. Jesús ya hizo todo. Jesús, por nosotros, perfectamente nos ha limpiado. Nosotros no debemos de hacer nada. No podemos hacer nada. Fue el samaritano quien tuvo, quien iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dentro de todo esto, el hombre que cayó en manos de ladrones no hizo nada. Dios, ¿qué dice? Dios no dice, tú ya no debes de hacer nada. Yo te haré todo perfectamente, solo cree en mí. Amén. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Pero Satanás siempre nos ha engañado. El intérprete de la ley estaba convencido de que él guardaba muy bien la ley. Nosotros éramos muy arrogantes, muy mala. Nosotros solamente no podíamos menos que ser maldecidos, pero el Señor nos ha tomado nuestra maldición y nos hizo perfectamente limpios. Por eso por la muerte de Jesucristo, esa justicia dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia. Cuando nosotros creemos en eso, con el corazón de Dios y nuestros corazones se unen. Desde ese momento, en el corazón de ustedes entra el Espíritu Santo y aunque nosotros no tenemos justicia, la justicia de Dios se vuelve nuestra y cuando se conecta en nuestro corazón, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la salud y el amor de Dios entra en ustedes y les permite vivir como vivió Jesús. Pero Satanás engañó a mucha gente. Tú no hiciste bien, esfuérzate más. Tú pecaste, pero no peques más, sé limpio. Ahora debes de ofrendar más, debes de ayunar por 40 días. De esa manera, esta vez pequé un poco, pero voy a ayunar y ya no pecaré más. Dios es el Salvador. Si nosotros no podemos ser salvos,
es la responsabilidad de Él. Si nosotros somos sucios, es la responsabilidad de Jesús. ¿Me hago entender? Porque Él nos limpió lo suficiente. Nos limpió perfectamente. Limpiamente nos ha limpiado. Y luego fue a los cielos, a la diestra. ¿Por qué? Dios exaltó a Jesús. Porque Jesús terminó todo el trabajo, toda la misión que Dios le había dado. No somos nosotros los que nos limpiamos, sino Jesús es quien limpia. Se trata de creer en eso. Hoy en día mucha gente no cree en la palabra, solamente quiere trabajar duramente. Mediante esta historia del intérprete de la ley, Dios nos quiere mostrarnos su corazón hacia nosotros. Ahora pudieron entender el corazón de Dios. Amén. Doy gracias a Dios. Aleluya. Yo alabo a Dios. Dios, quien nos hizo santos, quien nos hizo justos, quien nos hizo sus hijos, quien nos hizo limpios como Jesús. Se trata de creer en eso. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia maravillosa. A través de su obra, nosotros obtuvimos su amor y permítanos tener a Jesús en nuestros corazones. Usted nos permitió ser justos, santos y perfectos. Lo adoramos, Señor. Damos gloria a Dios. Y permítanos predicar este evangelio en todo el mundo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos.